Nadie creyó cuando él lo dijo, hasta que sucedió. En uno de sus mensajes más enigmáticos, Chico Xavier dejó pistas sobre un momento decisivo que vendría en el liderazgo espiritual del mundo, un intercambio silencioso, esperado por pocos, pero visto con claridad por él. Hoy, ese momento ha llegado. El nuevo Papa ha sido elegido, y lo que para muchos parece solo un cambio dentro de la Iglesia, para quien conoce las revelaciones de Chico, representa algo mucho mayor. No fue solo una sucesión, fue un hito espiritual, previsto con palabras veladas como si él hubiera leído entre líneas del tiempo. Y ahora, todo encaja. Lo que antes era solo un fragmento olvidado de una lectura psicografiada, vuelve a la superficie como un eco de algo que estaba destinado a suceder. Y tal vez, solo tal vez, estemos a punto de atravesar un umbral que él vio décadas antes de nosotros. En aquella época, Chico habló sobre una figura que surgiría en un momento crítico, alguien que traería un nuevo tono, no siempre comprendido de inmediato. Él no citó nombres, no necesitó hacerlo. Sus visiones hablaban en vibraciones, en una energía que tocaría el mundo entero, pero comenzaría con un gesto, una designación, una mirada dirigida a los cielos. Cuando el manto cambie de manos, la vibración del mundo también cambiará, dijo cierta vez, con la serenidad de quien solo transmite sin juzgar. Y hoy, al ver la humareda elevarse, sentimos que algo más que un nombre fue anunciado. Sentimos un cambio en el aire. Si tú también sientes eso, esa inquietud silenciosa, ese llamado sutil, suscríbete al canal y dale me gusta. Eso nos ayuda a mantener viva esa llama de revelaciones que aún necesitan ser contadas. Apenas estamos comenzando. Chico Xavier creía que el liderazgo espiritual del mundo no era obra del azar. Para él, cada nombre que surgía en la cúpula de la fe representaba una nueva fase de la maduración colectiva de la humanidad. Y dentro de esas fases existían pruebas, momentos en que la espiritualidad superior probaba el libre albedrío de los hombres. El nuevo guía no vendrá para agradar, él vendrá para provocar reflexión, afirmó en uno de sus diálogos más reservados, que muchos estudiosos ignoraron por no comprender su profundidad. Pero Chico no hablaba para los estudiosos. Él hablaba para las almas que oyen con el corazón, y es así como debemos oír ahora, con atención, con reverencia, con coraje para mirar más allá de las apariencias y percibir las señales que fueron plantadas mucho antes de que este día llegara. En sus visiones había el retrato de una figura humilde, pero imponente en espíritu, alguien que no buscaría el trono, sino que aceptaría el llamado como quien entiende el peso y la misión. Chico decía que esa persona enfrentaría resistencias internas y externas, pero que su misión no sería comprendida de inmediato. Ella necesitaría del tiempo y del dolor del mundo para ser revelada en su totalidad. Lo curioso es que él mencionaba la llegada silenciosa de una voz que despierta conciencias adormecidas. Una frase que en la época parecía poética, pero que hoy suena como una descripción precisa de lo que estamos presenciando. La elección que fue hecha no es solo institucional, es vibracional. Y si todo lo que él dijo es cierto, estamos entrando en una fase decisiva de la transición planetaria. Esa transición, según Chico, no sería marcada por explosiones o anuncios grandiosos. Ella comenzaría con sutileza, como un cambio de estación que solo percibimos días después. Y él fue claro, las señales no vendrán como rayos, vendrán como brisas. Hoy, mientras el mundo asiste a la toma de posesión del nuevo Papa, pocos perciben que algo más profundo está sucediendo. Pero los que sienten, los que ya oyeron a Chico antes, lo saben. Él avisó, dejó pistas, y ahora nos corresponde a nosotros unir los puntos. Entender que la espiritualidad actúa con precisión y paciencia. Y cuando ella mueve una pieza de ese tamaño, no es por casualidad, es propósito, es plan, es respuesta. Muchos se preguntan cómo Chico Xavier pudo prever algo tan específico sin mencionar directamente nombres, fechas o instituciones.
La respuesta está en la forma en que él accedía a la información del plano espiritual. Chico no describía el futuro como un guión fijo, sino como una sucesión de posibilidades guiadas por las elecciones humanas. Sin embargo, algunos eventos, aquellos que involucran el destino colectivo, aparecían para él con más nitidez, y uno de ellos involucraba a un nuevo líder espiritual surgiendo en un tiempo de oscuridad emocional. Será en el momento en que los corazones estén cansados y las esperanzas sean frágiles que una nueva luz será encendida, escribió él cierta vez. Esa luz, ahora, parece haberse encendido, y aunque todavía tímida, ya proyecta su sombra sobre los que tienen ojos para ver. Esto no es coincidencia, es revelación. En las reuniones mediúmnicas más reservadas, Chico describió visiones que lo dejaron emocionado y silencioso por horas. Una de ellas involucraba una gran multitud arrodillada en silencio, no delante de una imagen, sino de una idea, la de renovación espiritual sin fronteras. Él veía una figura de blanco, no como símbolo de poder, sino como puente entre el cielo y la tierra. Esa figura no cargaba una corona de oro, sino un fardo invisible, el de despertar conciencias adormecidas. Será alguien que habla poco y escucha mucho, que acoge antes de juzgar, que desafía tradiciones sin irrespetarlas. Palabras que fueron anotadas, pero nunca totalmente comprendidas. Hoy, sin embargo, ellas ganan forma. El nuevo Papa no es solo un líder religioso, él es una señal, un reflejo de un nuevo ciclo que se inicia, con dolores, sí, pero también con posibilidades de cura. Hace décadas, Chico ya hablaba de la necesidad de una reconfiguración espiritual en el mundo. Para él, los grandes líderes de la fe necesitarían despojarse del ego y reencontrar el servicio. Y eso comenzaría con alguien que abriría mano de dogmas a cambio de humanidad. Cuando el templo sea hecho de carne y no de piedra, los milagros volverán a suceder, dijo él en uno de sus encuentros con Emmanuel. La frase parecía simbólica de más para la época, pero hoy gana una nueva dimensión. El Papa que fue elegido llega a un mundo dividido, herido e incrédulo. Su misión, según la vibración captada por Chico, no será convertir, será curar. Y esa cura no vendrá por rituales o discursos, vendrá por ejemplo, por presencia, por silencio cargado de amor. Ese tipo de transición espiritual nunca acontece sin resistencia. Chico siempre alertó que los cambios más profundos serían también los más desafiantes. Él veía que, antes de que la luz se afirmara, ella sería combatida. El nuevo portador será visto con desconfianza, incluso por aquellos que oran al mismo Dios, escribió. Eso forma parte del proceso. La luz siempre incomoda los ojos acostumbrados a la penumbra, pero es preciso atravesar ese desconforto para que algo verdadero se revele. Y tal vez estemos en ese exacto punto ahora, aún tanteando en la oscuridad, intentando entender si esa nueva presencia representa un cambio real o más de lo mismo. Pero si oímos con atención lo que Chico decía, sabremos que las grandes transformaciones comienzan así, invisibles a los ojos, pero claras para el espíritu. Lo más intrigante es que, según Chico, ese nuevo tiempo espiritual no dependería solo de la figura del Papa. Él sería un catalizador, sí, pero la verdadera transformación acontecería en los hogares, en las conciencias, en los pequeños gestos de compasión que él inspiraría. El líder será solo el reflejo de lo que muchos decidirán convertirse, escribió. Y eso es poderoso, porque nos saca de la posición de espectadores y nos invita a actuar, a cambiar, a vibrar diferente, a cuidar más y juzgar menos. Ese nuevo ciclo, si realmente es lo que Chico vislumbró, no está apenas comenzando en el Vaticano. Está comenzando dentro de cada uno que sienta el llamado. Y tal vez, solo tal vez, tú que estás oyendo estas palabras ahora seas una de esas almas preparadas para despertar. Chico Xavier jamás buscó reconocimiento por sus visiones. Él decía que su misión era solo transmitir, como un cartero que entrega el mensaje sin apegarse al contenido. Pero en momentos cruciales,
sus palabras ganan otro peso. Hoy, al recordar esas visiones que hablaban sobre un nuevo tiempo en el liderazgo espiritual, sentimos que Él estaba intentando prepararnos. No para idolatrar una figura, sino para entender que ciertos eventos son hitos espirituales y que no estamos solos en ese proceso. Cuando la Tierra entre en alineación vibracional, los mensajeros serán posicionados en los lugares correctos, afirmó él. Esa elección que el mundo presencia ahora puede ser uno de esos posicionamientos, algo mucho mayor que un cónclave, tal vez una pieza esencial en el tablero de la regeneración de la humanidad. Según Chico, la espiritualidad superior no interfiere directamente en los rumbos de la Tierra, pero inspira, orienta y señala. Y una de las formas más sutiles de señalización es el cambio de liderazgo en instituciones que influyen en millones de conciencias. Él describía eso como susurros de lo alto, que solo pueden ser oídos por quien silencia el ego. El nuevo Papa, entonces, puede representar exactamente eso. Un susurro que necesita ser escuchado con el corazón. No se trata de política ni de doctrina. Se trata de vibración, de frecuencia espiritual. Y Chico fue claro al decir que ciertos líderes no serían comprendidos por sus palabras, sino por la energía que irradiarían. Y esa energía, según él, sería reconocida por las almas cansadas pero dispuestas a recomenzar. Hay un pasaje poco conocido de Chico donde él relata un sueño vívido con una escalera blanca que se extendía del suelo al cielo. En ella, diversas figuras vestidas de forma sencilla subían en silencio, mientras otras, en trajes de poder, permanecían estáticas, sin conseguir dar un paso. Emmanuel, su mentor, habría explicado que aquella escalera simbolizaba el nuevo tiempo, y que los que se elevaran serían los que se vaciaran de sí mismos. La simplicidad será la contraseña para atravesar los portales del nuevo ciclo, él oyó. Y hoy, al observar el semblante del nuevo líder de la Iglesia, tal vez percibamos eso. Una simplicidad que carga fuerza, una postura que no grita, sino que transforma por el ejemplo. Chico vio eso antes, y nosotros estamos viendo eso ahora, en vivo, delante de nuestros ojos. Es curioso cómo ciertos mensajes espirituales solo tienen sentido cuando el tiempo madura. Por décadas muchos leyeron las palabras de Chico como metáforas, como consuelo para momentos difíciles. Pero ahora, cuando colocamos esos mensajes al lado de lo que está sucediendo en el mundo, percibimos que no eran metáforas, eran avisos, orientaciones, un mapa silencioso para tiempos confusos. Y en ese mapa, él hablaba de un nuevo líder que, sin prometer nada, traería todo: reconexión, coraje moral y una fe más viva, más próxima de la esencia del Cristo. No se trata de que un nuevo Papa sea mejor o peor, se trata de que Él sea necesario, que sea el exacto reflejo de un mundo que está cansado de palabras y hambriento de autenticidad. Y tal vez es eso lo que se está anunciando ahora. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está buscando respuestas. Chico Xavier decía que cuando oímos una verdad espiritual, incluso sin entender con la mente, el corazón reconoce. Tal vez estés sintiendo eso ahora. Un desconforto bueno, un escalofrío sutil, una voluntad de entender más, de sumergirte más profundo. Y eso es una señal de que tu alma está despierta para algo mayor, que esas palabras no son solo informaciones, son recuerdos espirituales siendo reactivados. Continúa con nosotros. Esta jornada aún tiene mucho que revelar, y recuerda, cuando los ojos no ven, el espíritu siente, y es con el espíritu que debemos seguir. En una de sus conversaciones más reservadas con amigos próximos, Chico habría dicho que ciertos cambios globales no se harían con estruendo. El mundo no será volteado por fuera, sino por dentro, afirmó él. Y cuando preguntaron cómo reconocer esos cambios, él respondió con serenidad: por las señales sutiles, por la ternura en medio del caos. Hoy, cuando miramos hacia la elección del nuevo Papa, tal vez estemos delante de una de esas señales, no por él en sí,
sino por lo que él despierta, por la forma en que su presencia afecta el campo vibracional de la humanidad. Chico creía que cada ser humano influenciaba el planeta, pero que ciertas almas, colocadas en puntos estratégicos, podrían acelerar el proceso de regeneración colectiva. ¿Será este uno de esos momentos? Durante décadas, muchos intentaron interpretar los mensajes de Chico con prisa. Buscaron en ellas previsiones numéricas, fechas exactas, nombres explícitos. Pero él siempre evitó esos detalles, no por falta de claridad espiritual, sino por sabiduría. Si decimos todo, el libre albedrío se pierde, explicaba Emmanuel. Y por eso tantos mensajes vinieron en forma de símbolos, de sugerencias. El nuevo Papa, por ejemplo, puede ser una de esas sugerencias. Un recordatorio vivo de que el plano espiritual sigue actuando discretamente, moldeando el curso de la humanidad a través de personas que tal vez ni sepan lo mucho que están siendo guiadas. Chico veía eso con humildad y admiración. Para él, hasta el más alto líder de la tierra era solo un servidor delante de los designios superiores. Hay también algo profundo en el tiempo en que todo esto acontece. Chico decía que ciertos periodos en el calendario humano coinciden con hitos energéticos en el plano espiritual. Él hablaba de portales, de alineamientos invisibles a los ojos, pero perceptibles por el alma, y que, cuando esos portales se abrían, elecciones importantes eran hechas. Hoy, al mirar hacia el contexto global, guerras, divisiones, miedo, y percibir la llegada de un nuevo líder espiritual con una propuesta de escucha, de acogida, es inevitable recordar las palabras de Chico. La cura vendrá por la escucha, no por el comando. Esa frase, dicha hace tantos años, hoy suena como un susurro viniendo del pasado para orientarnos en el presente. Y tal vez sea por eso que tantos corazones estén abriéndose silenciosamente. No es exagerado decir que muchas personas alrededor del mundo sintieron una extraña emoción al ver al nuevo Papa por primera vez, una mezcla de esperanza con incertidumbre. Chico decía que esa sensación es típica de los momentos en que el alma reconoce algo antiguo siendo reactivado. Cuando el espíritu reencuentra un compromiso asumido antes de la encarnación, él tiembla, escribió. Y tal vez sea eso lo que tantos estén sintiendo ahora. No se trata de religión, se trata de memoria espiritual, sobre la certeza silenciosa de que algo profundo se está moviendo. Chico vio eso y avisó que cuando ese movimiento comenzara, no habría más cómo volver atrás. Sería el inicio de una nueva espiral de conciencia, más elevada, más compasiva, más volcada al bien común. La pregunta que queda es, ¿estamos listos para este nuevo ciclo? Según Chico, la espiritualidad superior jamás impone, ella propone. Ella envía señales, pero respeta el tiempo de cada uno. Este nuevo Papa puede ser una más de esas señales, una invitación, un recordatorio, y corresponde a cada uno de nosotros decidir si va a ignorar o escuchar, si va a cerrar los ojos o abrir el corazón. Porque al final de cuentas, como Chico decía, el mundo espiritual no necesita de multitudes convertidas, necesita de almas despiertas. Y el despertar no acontece en el colectivo, acontece en lo íntimo, en un instante de silencio, en una lágrima inesperada, en un escalofrío que atraviesa la piel y toca el espíritu. Tal vez ahora mismo ese instante esté aconteciendo contigo. Chico Xavier nunca impuso verdades. Él ofrecía reflexiones, como quien planta semillas en suelo fértil. Algunas germinaban en el acto, otras llevaban décadas. Tal vez esta sea una de esas semillas que solo ahora encuentra espacio para florecer. La llegada del nuevo Papa no es solo una transición institucional, es una invitación al despertar colectivo. Chico decía que los grandes cambios del mundo comenzarán con pequeñas revoluciones en el corazón de cada ser. Y ahora vemos una figura que, lejos de querer ser rey, parece querer ser puente. Un puente entre la tradición y la renovación, entre la religión y la espiritualidad viva, entre el miedo y la compasión. Y todo eso estaba descrito, aunque veladamente,
en las visiones del médium que veía lo invisible con más claridad que muchos ven lo obvio. En cierta ocasión, Chico confió a amigos cercanos que había recibido un mensaje simbólico, una llave siendo entregada de las manos de un anciano a alguien más joven que no se arrodillaba, sino que lloraba. Esa imagen, según él, representaba el pasaje de ciclos, no solo de cargos, sino de propósitos. Aquel que llora antes de asumir, carga consigo la humildad de quien sabe el peso de lo que está aceptando, dijo él. Y ahora, viendo el semblante del nuevo Papa, no conseguimos dejar de recordar esa escena, porque hay algo en los ojos de él que revela conciencia del fardo y al mismo tiempo aceptación. Chico nos enseñó que ese tipo de postura es un indicativo claro de que hay, por detrás del velo físico, un compromiso asumido incluso antes de esta vida. Hay una belleza sutil en el modo como Chico Xavier nos preparaba para tiempos como este. Él no usaba alarmas ni catástrofes para llamar la atención. Él confiaba en el poder del amor, de la fe y de la vigilancia interior. Y eso está cada vez más evidente. En lugar de profecías aterradoras, él ofrecía recordatorios de esperanza. El mundo será curado por manos que no temen tocar heridas, escribió. El nuevo Papa puede ser exactamente esa figura, alguien que lejos de los reflectores acepte aproximarse al dolor real del mundo, de la soledad, de la injusticia, de la incredulidad, y ofrecer no respuestas, sino presencia. Presencia es lo que Chico más valoraba, y cuando él hablaba de un nuevo tiempo, hablaba de una humanidad más presente, más conectada a la esencia divina que vive en cada uno de nosotros. Chico también alertaba que, en los primeros momentos de esos cambios espirituales, muchos intentarían desacreditar, distorsionar o minimizar su importancia. Eso forma parte. La luz, cuando llega, siempre incomoda los ojos que estaban adaptados a la oscuridad, decía él con dulzura. Por eso, no debemos esperar aceptación inmediata, ni milagros visibles. Debemos observar los frutos, los gestos, la forma en que ese nuevo líder se mueve, acoge, silencia y actúa. Eso será la verdadera señal. No los discursos, no los títulos, sino el impacto vibracional que él provoca en el mundo. Chico creía que la verdad espiritual se reconoce no por la apariencia, sino por la vibración que deja en el aire. Y si estás sintiendo algo diferente en los últimos días, debes saber que eso también ya había sido previsto. ¿Qué hacer entonces delante de esta posible realización de una profecía velada? Según Chico, el primer paso no es divulgar, es sentir, absorber, permitir que el mensaje se acomode dentro de nosotros antes de compartirla, porque solo aquello que nos transforma tiene el poder de transformar a los otros. El nuevo tiempo espiritual no será televisado con efectos especiales. Él será sentido en pequeños milagros diarios, una reconciliación, un perdón, una oración silenciosa hecha con sinceridad. Ese es el suelo donde la nueva humanidad será plantada. Y el nuevo Papa, según las vibraciones que Chico captó, no es el Salvador, es el jardinero. Nos corresponde a nosotros regar esa nueva esperanza con fe, discernimiento y amor. Solo así, esta profecía silenciosa podrá realmente florecer. Es preciso entender que Chico Xavier jamás habló de religión como un fin. Para él la religión era solo un camino, uno entre muchos, que conducía a la verdadera espiritualidad. Por eso, cuando él hablaba sobre líderes espirituales, hablaba menos sobre sus cargos y más sobre su misión vibracional. El verdadero guía espiritual es aquel que despierta el amor en las personas, incluso sin pronunciar una palabra, decía él. Y al mirar al nuevo Papa, hay quien ya siente eso. Una paz discreta, una presencia que no necesita imponerse. Chico veía esto como un don raro, reservado a aquellos que ya han vivido muchas existencias en servicio, y cuando esas almas retornan, vienen para cumplir promesas antiguas, para sellar pactos que no caben en los libros, pero que resuenan en el alma del mundo. Hay relatos de que en los últimos años de su vida, Chico Xavier se volvió aún más reservado.
Sus silencios aumentaron, su escucha se profundizó. Él decía que grandes cambios se aproximaban y que sería necesario preparar los corazones. Una de las frases que más repetía en ese periodo era: «Las piedras serán movidas, pero la fuerza estará en lo invisible». Pocos entendieron, pero hoy, al testimoniar esta transición espiritual, tal vez esas palabras finalmente encuentren su sentido. La fuerza real no está en los títulos, ni en los votos de un cónclave. Está en lo invisible que se mueve por detrás de todo esto, en la sincronicidad de los hechos, en lo sutil que toca lo íntimo de cada persona, que se permite sentir más allá de las noticias. Chico vio ese movimiento, y ahora él pulsa delante de nosotros. Él también hablaba sobre el papel de cada uno en este proceso, que no sirve de nada esperar que una única figura cambie todo si nosotros mismos permanecemos inertes. El cielo puede enviar la luz, pero quien decide abrir la ventana somos nosotros. Esta frase simple carga una responsabilidad profunda. El nuevo Papa puede traer una nueva vibración, pero ella solo será real si cada uno de nosotros elige sintonizar con ella. Y esa elección acontece en los pequeños actos, en el modo en que tratamos a quien piensa diferente, en la forma en que nos comportamos cuando nadie está mirando. Chico sabía que el mundo cambiaría de fuera para dentro, pero que la revolución verdadera acontecería de dentro para fuera. Y esa revolución comienza con una decisión: permitirse cambiar, sentir, escuchar, actuar con el corazón despierto. No es por casualidad que tantas personas, al oír el nombre del nuevo Papa, sintieron una opresión en el pecho o una lágrima involuntaria en los ojos. Chico explicaba que ciertos nombres, ciertos rostros, ciertos momentos, cargan una energía de reactivación espiritual. Ellos despiertan algo antiguo en nosotros, como si fueran campanas tocando en una frecuencia olvidada, pero familiar. Hay palabras que son puertas y hay personas que son llaves, decía. Tal vez este nuevo Papa sea eso, una llave, una oportunidad para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Chico no hablaba de esto con grandiosidad, sino con simplicidad, como quien toma la mano de un niño y señala el camino. Y ahora el camino parece haber vuelto a abrirse, para quien quiera seguirlo con fe. Muchos preguntan qué Chico diría si estuviera vivo hoy, pero tal vez la pregunta más importante sea: ¿qué es lo que él ya dijo y aún no hemos escuchado? Sus mensajes continúan disponibles, pero sus significados solo se revelan poco a poco, a medida que el tiempo madura el alma. Este es uno de esos momentos. El mundo asiste a un cambio visible, la elección de un nuevo Papa, pero pocos perciben el cambio invisible que acontece en paralelo. Es esa la que Chico veía, la que acontece en el plano vibracional, en el campo sutil de las decisiones colectivas, y principalmente en los corazones que se abren para una nueva forma de fe. No una fe ciega, sino viva, sentida. Y si hoy tú estás aquí, absorbiendo estas palabras, tal vez sea porque también cargas dentro de ti ese llamado. Chico Xavier hablaba con ternura, pero también con precisión. Sus palabras, aunque suaves, cargaban un poder de impacto que atravesaba décadas. En una de sus comunicaciones con Emmanuel, él oyó: «Cuando el nuevo guía sea elegido, observa el silencio alrededor de él, porque donde hay silencio, hay presencia». Esta frase, tan simple, puede ayudarnos a entender el momento que vivimos. No se trata solo de quién fue elegido, sino de lo que este silencio colectivo puede significar. Un silencio que no es vacío, es lleno de expectativa, de presagios, de una calma antes de algo mayor. Chico sabía que los momentos más importantes de la humanidad no serían acompañados de fanfarria, sino de silencio reverente. Y tal vez ahora estemos exactamente en ese punto, el momento de escuchar con el espíritu. Hay una conexión invisible entre el nuevo Papa y la conciencia colectiva de la humanidad. Chico decía que ciertos líderes son elegidos no solo por sus cualidades personales, sino porque resuenan con la etapa espiritual del planeta. Cuando el corazón del mundo comienza a cambiar, la cabeza también cambia, escribió.
Y lo que vemos ahora puede ser el reflejo de una humanidad que, incluso herida, desea curarse, que está cansada de la rigidez, de la indiferencia y de la separación, y que, incluso sin saber exactamente cómo, quiere reencontrar el camino de lo sagrado. La elección de este nuevo Papa, bajo esta óptica, es una respuesta, un intento del plano espiritual de alinear la vibración del liderazgo con el anhelo silencioso de las multitudes, y Chico vio este alineamiento antes de que él se tornara visible. No es preciso comprender todo para sentir que algo profundo está aconteciendo. Chico nos enseñó que el alma entiende mucho antes que la mente, que el espíritu presiente aquello que los ojos aún no han captado, y es por eso que, al oír el nombre de este nuevo líder, hay quien sienta paz, incluso sin saber el motivo. Hay quien sienta voluntad de recogerse en oración, incluso sin entender de dónde vino este impulso. Esto es el alma reaccionando al nuevo campo vibracional que está siendo activado. Es el reflejo de un cambio que no depende de grandes anuncios, sino de pequeñas resonancias. Y cuando esas resonancias se esparcen, algo cambia, no afuera, sino dentro. Chico sabía que es así como la verdadera transformación acontece, y por eso preparó tantos mensajes para momentos como este. Durante una psicografía poco conocida, Chico escribió que, cuando el nuevo ciclo se abra, los ojos del mundo se volverán hacia un hombre, pero el cielo estará mirando hacia los corazones. Esta frase nos recuerda que el foco real no es la figura pública en sí, sino aquello que ella despierta en las personas. El nuevo Papa puede ser un instrumento, un reflejo, pero la transformación verdadera dependerá de cómo cada uno de nosotros responda a este llamado sutil. La espiritualidad superior, según Chico, no actúa para deslumbrar, sino para despertar. Y despertar no es un espectáculo, es un proceso interno, muchas veces silencioso y doloroso, pero es también libertador. Y si tú sientes que estás despertando ahora, debes saber, tú no estás solo. Miles están sintiendo lo mismo, y esto es parte del plan. Esta conciencia compartida es lo que Chico llamaba de corriente de luz, una red invisible de almas que, incluso sin conocerse, vibran en la misma frecuencia. Él decía que, cuando un eslabón de esta corriente se fortalece, todos los otros sienten, y tal vez la elección de este nuevo Papa haya sido exactamente eso, el fortalecimiento de un eslabón importante de esta corriente planetaria. Un impulso para que otros también despierten, para que el miedo pierda espacio para la esperanza, para que la rigidez ceda lugar a la compasión. Chico veía el mundo como un organismo vivo, en constante regeneración. Y cuando el corazón de este organismo, la fe, es tocado por una nueva vibración, todo puede cambiar. Incluso nosotros mismos. Incluso ahora. Chico Xavier creía que los grandes momentos de la humanidad no eran aquellos que llenaban los titulares, sino los que tocaban silenciosamente el alma colectiva. Y él siempre alertaba. El mundo espiritual no actúa con prisa, sino con precisión. La elección del nuevo Papa puede parecer, a primera vista, solo una decisión de bastidores de la fe. Pero para quien conoce las entrelíneas de los mensajes de Chico, sabe que hay algo mayor en movimiento. Hay una confluencia de señales, un llamado sutil que no está en los discursos, sino en las entrelíneas del gesto, en el brillo discreto de la mirada, en la levedad de la presencia. Chico veía en estos detalles las mayores revelaciones, y cuando nos enseñaba a percibirlos, era para que fuésemos capaces de reconocer lo sagrado incluso en el más discreto de los acontecimientos. Los mensajes más poderosos que Chico recibió no venían en forma de espectáculo. Eran suaves, como si vinieran embebidas en silencio. Y esto enseñaba algo fundamental, que para oír el plano espiritual es preciso vaciarse del ruido del mundo. Al depararnos con este nuevo líder espiritual, podemos elegir verlo como solo uno más, o como un canal, un reflejo de una nueva posibilidad para la humanidad. Los espíritus superiores no eligen a los perfectos, eligen a los disponibles, decía Chico.
Y tal vez esta elección haya sido hecha exactamente por eso, por la disposición en servir, en amar, en unir lo que está quebrado. Y este movimiento, incluso que discreto, tiene poder de afectar toda la red vibracional del planeta. Porque donde hay amor, hay acción invisible. No es coincidencia que tantos estén sintiendo necesidad de silencio, introspección o incluso de oración en los últimos días. Chico decía que, cuando algo grande acontece en el plano espiritual, el cuerpo siente. La mente puede no comprender, pero el corazón reconoce. Y tal vez este momento de transición esté justamente activando en nosotros una memoria espiritual profunda, la de que venimos de un origen divino y que hay un orden por detrás de todo, incluso cuando ella no es visible. El nuevo Papa, entonces, no es el centro, él es la señal, un recordatorio vivo de que hay algo mayor guiando los rumbos de la humanidad. Y ese algo, según Chico, actúa siempre con amor, incluso cuando somos incapaces de comprender su método, porque el amor es el lenguaje silencioso de Dios. Chico también hablaba que, en momentos como este, era común que las sombras se agitasen, que intentasen abafar el brillo naciente con dudas, escepticismo o incluso burla. Esto es natural, decía él. La luz siempre atrae resistencia, pero es justamente en estos momentos que más necesitamos anclarnos en la fe. No una fe ciega, sino una fe sensible, que observa las señales, que se permite sentir, que elige confiar en lo invisible. El nuevo ciclo iniciado con la elección de este líder espiritual no será fácil, pero será necesario, y tendrá fuerza suficiente para mover corazones que hacía mucho estaban adormecidos. Chico previó esto, y dejó avisos no para alarmar, sino para preparar. Estamos entrando en aguas profundas, y en ellas solo navega quien aprende a escuchar el propio espíritu. Todo esto nos conduce a una conclusión inevitable. Hay más por detrás de esta elección de lo que los ojos pueden ver. Chico Xavier sabía que los grandes cambios no llegarían con guerras o destrucción, sino con gestos simples, elecciones sutiles, nombres que parecían comunes, pero cargaban misiones sagradas. El nuevo Papa puede ser uno de estos nombres. Y nosotros, que escuchamos con atención, somos llamados a reconocer este momento como él es, un punto de inflexión. Una señal de lo alto de que aún hay esperanza, aún hay tiempo, aún hay planes en curso. Chico nos enseñó a vivir con los pies en la tierra y los ojos vueltos hacia el cielo. Y ahora, más que nunca, necesitamos de esta visión. Porque cuando comprendemos las señales espirituales, descubrimos que nunca estuvimos solos. Chico Xavier decía que todo gran cambio espiritual comienza con una pregunta sincera. Y tal vez la pregunta que debemos hacernos ahora sea, ¿qué esta elección despierta en mí? Porque la verdadera señal no está afuera, sino dentro. Él nos enseñó que la espiritualidad no impone respuestas, ella provoca preguntas. Y estas preguntas son como luces encendidas en corredores oscuros del alma. El nuevo Papa, al surgir en este exacto momento del planeta, puede ser el detonante de una de estas luces, no para dictar verdades, sino para inspirar búsquedas. Y cada uno de nosotros puede y debe iniciar esta búsqueda, no en libros ni en dogmas, sino en el silencio del propio corazón. Es allá que Chico decía estar el puente para el plano mayor, y es por ella que ahora somos invitados a atravesar. Para aquellos que aún sienten duda, miedo o incredulidad, Chico dejaba siempre un mensaje de consuelo. Incluso cuando todo pareciese perdido, el cielo continúa trabajando. La elección del nuevo Papa tal vez no elimine los problemas del mundo, pero puede encender una centella de esperanza en medio al caos, y esta centella es más poderosa de lo que imaginamos, porque ella nos recuerda que no estamos abandonados, que hay propósitos invisibles guiando los destinos de la humanidad, y que las almas que vienen con misiones elevadas jamás llegan solas. Son acompañadas por legiones de luz, por corrientes vibracionales de cura, por señales que, incluso discretos, nos tocan profundamente. Chico veía esto en sus visiones, y hoy
podemos ver esto reflejado en la realidad que se despliega delante de nosotros. Es importante recordar que no estamos asistiendo a un evento aislado. Estamos testimoniando el despliegue de algo anunciado hace mucho tiempo, una preparación lenta, paciente, silenciosa, como solo el plano espiritual sabe hacer. Y ahora nos corresponde a nosotros decidir cómo vamos a reaccionar. ¿Con escepticismo? ¿Con indiferencia? ¿O con apertura y escucha? Chico siempre nos llamaba a la vigilancia amorosa, a mirar para las señales del mundo con ojos de ver, y a sentir, en las entrelíneas del cotidiano, los susurros de Dios. La llegada de este nuevo Papa puede no cambiar todo, pero puede cambiar a alguien, puede cambiarte a ti, puede tocar un punto de tu conciencia que estaba adormecido. Y si esto acontece, ya habrá valido la pena, porque es así que la verdadera transformación comienza, de uno en uno. Nuestro tiempo es precioso. Chico decía que cada minuto es una oportunidad de reconexión, y tal vez ahora, después de todo lo que fue dicho, tú sientas el deseo de mirar para adentro, de silenciar un poco el ruido de afuera, de buscar la voz de tu propia alma. Esta es la voz que él tanto intentaba enseñarnos a escuchar. La misma voz que susurra cuando todo parece incierto, la misma que calma cuando el miedo aprieta. La espiritualidad, según Chico, no es distante, es íntima, está en los detalles, está en este momento, en este video, en esta reflexión. Y si tú sentiste algo diferente oyendo todo esto, si alguna parte de ti despertó, entonces este mensaje cumplió su papel. Ella llegó a donde necesitaba, y ahora solo depende de ti lo que harás con ella. Antes de que encerremos, Chico nos dejaría una última invitación. Cuando algo toque tu corazón, no guardes solo para ti, esparce. Si este mensaje encontró morada en tu alma, comparte con quien tú sientes que también necesita oír. Deja tu comentario, inscríbete en el canal. Esta es la forma de mantener viva esta corriente de luz que Chico ayudó a iniciar. Una corriente que atraviesa generaciones, atraviesa religiones, atraviesa el tiempo, porque el amor que mueve el mundo no tiene fronteras. Él apenas fluye donde haya espacio. Y si tú llegaste hasta aquí, debes saber que no fue por casualidad. Fue porque algo en ti también está listo. Listo para despertar. Listo para seguir. Listo para recordar que, incluso en tiempos oscuros, la luz nunca dejó de brillar.